Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación de los ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra que denomino despertad. ¿Por qué es necesario despertar en este tiempo que estamos viviendo? Tantas cosas que están sucediendo, pero fíjese, dice en Mateo 25:1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Sigue diciendo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon. ¿Quiénes? ¿Cuántas? Todas, y se durmieron. Es decir, no solamente cabecearon las insensatas, sino que también las prudentes, y se durmieron. Entonces, fíjese qué tremendo que en el tiempo que vivimos, todos sabemos que Cristo está pronto a venir. Todos sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero la pregunta es, ¿cuál es nuestra condición? Aquí esta porción me dice que el reino de los cielos es semejante a esto, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, es decir, ya hemos tomado nosotros las lámparas, ya hemos estado preparándonos para poder recibir al Señor, pero fíjese, dice aquí que va a haber gente insensata y gente prudente. Y la gente insensata dice que no toma consigo aceite. ¿Qué es lo que significa este aceite? Porque la escritura nos sigue diciendo que cuando ya llegó el novio y se oyó la voz que dijo, ahí viene el novio, dice que las insensatas se terminó su aceite y ya no pudieron entrar. De tal manera que tenemos que ver nosotros, analizar nuestra vida y ver si realmente tenemos el aceite necesario para poder recibir al Señor. ¿Y qué significa esto del aceite? Bueno, el aceite nosotros sabemos que era para el alumbrado en el tiempo antiguo. Se usaba para ungir, ¿verdad? A un rey se usaba para ungir en el tiempo antiguo, pero también existía ese aceite que era para el alumbrado de la menorá, del candelabro, para que nunca cesara de estar ardiendo y alumbrando. ¿Y para qué querían su aceite? Para las vasijas, ¿verdad? De las lámparas que tenían, porque dice juntamente con sus lámparas. Pero fíjese qué importante ver nuestra condición. ¿Cómo estará nuestra lámpara? ¿Estará nuestra lámpara alumbrando? ¿Estará nuestra lámpara con aceite? Y tendremos nosotros esas vasijas llenas de aceite para que cuando le falte a nuestra lámpara podamos echarle, o nos faltará el aceite. Y este aceite representa la comunión con Dios. ¿Cuándo era que bajaba Moisés brillando como lámpara del monte? Pues cuando había tenido comunión con Dios, cuando había estado en su presencia. Estar en la presencia de Dios, estar en comunión con Dios es lo que nos da ese aceite a través de su Espíritu Santo. La Escritura nos enseña que habéis recibido una unción de Dios, y esto es a través de su Espíritu Santo, de tal manera que cuando nosotros tenemos esta guianza del Espíritu Santo y esta comunión, pues obviamente tendremos todo el aceite necesario para que nuestras lámparas estén encendidas. Pero fíjese aquí algo muy interesante. Dice que cabecearon todas y se durmieron. Una condición terrible que viene sobre el tiempo que vivimos nosotros. Mucha gente que está cabeceando, que está durmiendo. Ahora, nosotros podríamos preguntarnos, ¿cuál es la condición de una persona dormida? Número uno, nosotros vamos a ver que una persona dormida es una persona sin movimiento, es decir, es una persona que no está activada, es una persona que está simplemente acostada sin ningún movimiento, es decir, no está haciendo algo viendo la condición en la que estamos viviendo. Es decir, si nosotros estamos dormidos y no viendo realmente lo que está sucediendo y simplemente actuando como diciendo, pues, ¿qué podemos hacer? Nada, pues quedémonos aquí, ¿verdad? Pero no estamos activados en lo que podemos hacer para realmente
que veamos si estamos despiertos o dormidos. Es decir, cuál es nuestra condición en este tiempo, y las características que vamos a tener son las que van a demostrar si estamos dormidos o estamos despiertos. Y le vuelvo a repetir, número uno, una persona dormida, una característica de una persona dormida es que no está activada, no está haciendo nada, está simplemente acostada y simplemente no está desarrollando la función que tiene que hacer. Dice la escritura que cuando venga el Señor, que nos encuentre haciendo lo que nos mandó a hacer. Sabe que en este tiempo hay mucha gente también que está haciendo cosas, pero no están haciendo lo que el Señor les mandó a hacer. Y otros no están haciendo simplemente nada, están en una condición de dormido. Ok, número dos, ¿cuál es otra de las características de una persona dormida? Pues tienen los ojos cerrados, no están viendo lo que está ocurriendo a su alrededor y no están viendo los acontecimientos, de tal manera que una persona dormida va a ser una persona que no va a estar consciente de lo que está ocurriendo porque sus ojos están cerrados. Número tres, vemos que una persona dormida es una persona que no percibe, es decir, puede escuchar tal vez algún ruido, puede escuchar tal vez si alguien se sienta allá a su lado y está hablándole, pero tal vez no va a entender, no va a entender qué se le está diciendo. Entonces una característica de una persona que está dormida es una persona que no ve, que no escucha, que no está activada, es decir, que simplemente está estática y que no está viendo lo que está ocurriendo y que no está escuchando lo que debe de escuchar. Y eso es otra cosa terrible, porque hay gente que sí está viendo, pero está viendo otras cosas. Hay gente que está escuchando, pero está escuchando otras cosas. Recuérdese que en Apocalipsis salió por ahí un cordero y dice, parece un cordero, pero habla como dragón. ¿Qué es lo que está hablando la gente? ¿Qué es lo que está comunicando la gente? Y esta es una cosa terrible que está aconteciendo en el tiempo de hoy. Ahora, mire, Marcos 13:26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Pero verán, dice aquí, al Hijo del Hombre. Yo le pregunto, ¿cómo es posible que vamos a ver las señales, que vamos a ver los acontecimientos? Porque son cosas necesarias que se necesitan ver. No es solamente escuchar de esto, sino ver lo que está ocurriendo, porque dice, habrá señales en el sol, en la luna, en los cielos, ¿verdad? Y en todas las naciones. Pero ¿cómo vamos a ver si estamos dormidos? Recuerde que una de las características de una persona dormida es una persona que no está viendo. Ahora también en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces vemos aquí que el Espíritu dice, pero vuelvo a repetir, si una de las características de una persona dormida es que no esté escuchando, ¿cómo vamos a escuchar lo que el Espíritu dice? Y si no estamos escuchando al Espíritu Santo de Dios, pues es muy probable que estemos escuchando lo que dice aquí, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sabe qué terrible es? Una de las cosas por las que vino la desobediencia del hombre, la destrucción, el pecado, la muerte, no simplemente es que haya comido Eva del fruto y Adán, sino que en primer lugar el problema o el error fue haberle prestado oído a la serpiente. Si no le hubiera ni prestado oído a la serpiente, no hubiera ocasionado esta situación. Pero fíjese qué importante. Por eso, ¿a quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando al Espíritu de Dios, lo que dice el Espíritu de Dios, o estamos escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios? Gente que no ve lo que está ocurriendo, que no escucha de lo que el Espíritu está diciendo, que no está activada en lo que Dios quiere, y pues simplemente dice, no se preocupen, todo está bien, va a pasar esta pandemia y vamos a regresar a la normalidad y todo va a ser otra vez como era antes. Pero qué importante que nosotros estemos escuchando lo que el Espíritu dice.
Ahora, si usted recuerda en la cita que estamos leyendo de Mateo 25, ¿verdad? Cuando estas vírgenes se están preparando, pero 5 insensatas no toman lo suficiente, cuando se oye la voz del que habla y dice, ya llegó, como el Espíritu Santo diciendo, ya llegó, ya está aquí, pero ¿cómo vamos nosotros a escuchar? ¿Cómo vamos a ver si nosotros no estamos atentos, no estamos despiertos a lo que está ocurriendo? Entonces, qué importante, dice Efesios capítulo 5, verso 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos? Porque una característica de los muertos es como una persona dormida, una persona que no ve, una persona que no oye, una persona que no se mueve, que no está activada en lo que Dios quiere. Y Dios dice, despiértate. Yo te pregunto, en este tiempo, ¿realmente tendremos características de personas que están dormidas o características de personas que están despiertas en Dios? Porque dice, y te alumbrará Cristo, es decir, gente que está alumbrando, gente que está predicando. Vuelvo a repetir, pero por las buenas razones, por las cosas que Dios quiere realmente. Sabe que hoy en día hay mucha gente que le gusta que les nombren, que les digan cosas, que sean vistos, que sean reconocidos. Hermano amado, qué tremendo hacer algo, pero que Dios no te reconozca, que Dios no, que Dios diga, pues esta persona está haciendo tal cosa, pero yo nunca le envié, yo nunca le dije que hiciera eso, yo nunca le comisioné para que hiciera o desarrollara eso. Fíjese qué tremendo que Dios nos dice, despiértate, date cuenta de lo que está ocurriendo. No dejes que estos espíritus engañadores te lleven a algo que no es mi voluntad. Hay tantas cosas en este tiempo que parecerán que Dios las respalda y que Dios está realmente de acuerdo, pero no, muchas veces son espíritus engañadores que han causado tantos males en este tiempo. Y mucha gente, como está dormida, ahora sí que, como dice el dicho, ¿verdad? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y así es mucha gente, se está siendo llevada por una corriente de lo que habla en Apocalipsis, donde dice, ¿verdad?, que el dragón echaba agua por la boca como un río. ¿Y qué quería hacer con este río? Pues arrastrar con esa agua. ¿Y qué representa el agua? Palabras que personas están hablando. Entonces, qué importante que nosotros podamos ver la condición en la que nos encontramos. Si somos personas, en primer lugar, como decía la cita, ¿verdad?, de Mateo 25, si nosotros estamos conscientes que necesitamos una lámpara, es decir, estar preparados para recibir el aceite, es decir, lo que Dios va a depositar en nosotros para poder alumbrar, saber que necesitamos tener comunión con Dios, con su Espíritu Santo, que así podremos nosotros oír lo que dice el Espíritu, podremos así ver lo que el Espíritu nos muestra, podemos así hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque Él es el que reparte los dones, las capacidades, las habilidades, es el que nos da la capacidad y el equipamiento para desarrollar y activarnos en Él, para hacer lo que el Señor quiere. Pero fíjese, si en primer lugar nosotros no hemos tomado nuestra lámpara, si nosotros no hemos tenido la comunión necesaria para llenarnos de ese aceite, y dice aquí la Escritura lo más terrible, que estas cabecearon todas, no dice algunas, todas cabecearon y se durmieron. Y esa es otra de las cosas tan preocupantes, porque es como si nos estuviera diciendo que habrá un tiempo de adormecimiento. Por eso el Señor Jesucristo dice, mirad que nadie os engañe. ¿Y cómo vamos a ver si estamos en una condición de una persona dormida que no se está dando cuenta en verdad lo que está ocurriendo?
¿Sabe por qué? Porque como dice aquí de las insensatas, que cuando llegó el esposo y ellas les decían a las otras, danos de lo que ustedes tienen, porque así hay mucha gente, no que tenga ministerio, sino simplemente ha tomado del aceite de otra persona, le han dado aceite de otra persona y es lo que está usando, pero habrá un momento en el que se le acabe ese aceite y qué terrible, porque la comunión debe de ser personal con el Espíritu Santo y delante de Dios para poder estar preparados para el tiempo final. Les recuerdo que si no se han suscrito al canal, se suscriban, que compartan por favor. Si estos pensamientos de la palabra son de bendición para tu vida, comparte para que así también llegue la bendición a otras personas. Así que la Escritura nos da este consejo y nos dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Es decir, que en ti no estén estas características de tener ojos cerrados, oídos que no escuchan. Como decía la misma Escritura, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ven, pero no entienden. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. No perciben porque su corazón está endurecido. Por eso es importante levantarnos en este tiempo, despertar en este tiempo y levantarnos para que el Señor nos alumbre, nos dé ese aceite necesario para este tiempo en el que vivimos. Ahora vamos a ver unas características de las personas que están despiertas y cómo es que debe de despertar nuestra vida. En Ageo 1:14 dice: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Entonces, número 1 dice: y despertó el Señor el espíritu. Es decir, tenemos que reconocer que la única persona que puede despertar nuestro espíritu es el Señor. De tal manera que cada día nosotros tenemos que tener ese anhelo, ese deseo, esa oración, diciéndole: Señor, despierta mi espíritu, por favor, Señor. Que sea una persona que esté despierta en ti, pero solo tú lo puedes hacer y por eso te lo pido de todo corazón. Pero dice que despertó el espíritu del gobernador. Es decir, en este aspecto, ¿quién es el que gobierna? Pues puede ser el pastor, el apóstol, el evangelista, el maestro, ¿verdad? Los ministerios que Dios levantó. Y debe de ser nuestra oración, que el espíritu del que gobierna sobre nosotros esté despierto, y en esa comunión con Dios para saber que nosotros estaremos despiertos. Después de haber despertado al gobernador, dice: y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Es decir, la persona que está ministrando delante del Señor. ¿Cómo podremos estar ministrando, gobernando, si nuestro espíritu está dormido? Necesitamos despertar en este tiempo, que es saber que la persona que está ministrando, la persona que está adorando, alabando, que está al frente, que sea una persona con un espíritu despierto. Pedirle al Señor: Señor, que tus siervos, Señor, estén despiertos, que tengan su espíritu despierto para que puedan ver lo que está ocurriendo, para que puedan escuchar lo que está ocurriendo, para que puedan activarse y movilizarse en lo que es necesario. Y después de esto, despertó el Señor el espíritu del resto del pueblo. ¿Y qué fue lo que causó este despertamiento? Vinieron y trabajaron en la casa del Señor. Es decir, que es activarse en lo que se refiere a la casa del Señor. Y no simplemente está hablando de un templo, no está hablando de un lugar donde estamos dentro, sino que está hablando de la casa del Señor. Es decir, todos nosotros somos parte de la casa del Señor. Estar activados en lo que se requiere de hacer, que no seamos esa gente que siempre dice, ¿verdad? No puedo, no sé, no tengo, no, sino que seamos gente que realmente está despierta en Dios, que está despierta en su presencia y que estamos prontos para hacer lo que el Señor nos está pidiendo, desde el que gobierna, desde el que ministra,
hasta todo el pueblo que está trabajando. Dice, y vinieron, es decir, no dice los forzaron, no dice llegaron y no hicieron nada, no, trabajaron en la casa del Señor. Ahora, quisiera aclarar que esto de trabajar, porque hay mucha gente, le vuelvo a repetir, que sí está haciendo muchas cosas y aparentemente son cosas que Dios quiere. Pero como ya hemos predicado en otras enseñanzas, ¿verdad? Hay gente que predica por envidia, por contención. Hay gente que también hace cosas como trabajar en la casa del Señor, pero no lo hace por el Señor, no lo hace por amor a sus hermanos, lo hacen por ser vistos, por ser reconocidos. Y esa gente siempre es la que dice, ay, pero es que yo he hecho tanto, ay, pero es que yo hice esto. No, si vas a hacer algo para después reclamarlo, no lo hagas mejor, porque el Señor no es deudor de nadie. Si nosotros vamos a servirle al Señor con alegría, lo vamos a hacer de esta manera y con gratitud, con agradecimiento, con alabanza ante Él, no para decirle yo he hecho. No, hermano amado, imagínense qué terrible ese pensamiento. Pero ahora, una característica de saber que lo estoy haciendo bien. Dice Esdras 1:5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó una vez más. ¿Quién? Dios. Él es el único que puede despertar para subir a edificar la casa del Señor. Oiga bien, no subieron para hablar, no subieron para simplemente ver qué les parecía, qué no les parecía, no subieron para hablar mal de nadie, subieron para edificar la casa del Señor. La pregunta es en este tiempo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos edificando o estamos destruyendo? ¿Estamos edificando o estamos derribando? Dice que los que Dios despertó su espíritu, los despertó para edificar en la casa, dice, la cual está en Jerusalén, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron. Oiga esto, hermano, qué tremendo, que cuando nuestro espíritu está despierto, somos personas que ayudan. Y dice ahí, con plata y oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Ahora, usted podrá decirme, ay, pastor, ya vamos a hablar aquí de plata y de oro y de bienes y ganado. No simplemente se refiere a algo económico, se refiere también simplemente a la ayuda que tú puedes dar con tu tiempo. Se dice por ahí que el tiempo es oro. Si tú puedes dar tu tiempo, es algo importante. Si tú puedes contribuir ayudando, es importante. Pero tenemos que activarnos en este tiempo. No podemos quedarnos como una persona dormida, estática, que no está haciendo nada para el Señor, que no está haciendo nada para la casa del Señor y para edificar a los demás. Por eso qué importante, y dice que se ofreció voluntariamente, es decir, que no es, cuando una persona está dormida, es como una persona que les tienes que estar dice y dice y dice y dice, ¿verdad? Hermano, ayúdeme en esto. Ay, es que no se ve, pastor. Hermano, por favor, haga esto. Ay, es que no puedo. Hermano, venga y traiga esto. Ay, es que no tengo. De todo pretextos. Pero cuando nuestro espíritu está despierto de parte del Señor, se ofrece voluntariamente. Fíjese qué tremendo estas características que van a seguir a una persona que está despierta. Pero lo más importante de esto es que nosotros realmente le digamos al Señor cada día, despierta el espíritu de nuestro pastor. Despierta el espíritu de los ministros, despierta el espíritu de tu pueblo, Señor, que se ve en nosotros que vamos a subir a edificar, que vamos a subir a ser de bendición, que vamos a subir a contribuir, a ayudar, lo que tú deseas, Señor, en este tiempo. Pero sabe que mucha gente se dedica a hacer las cosas incorrectamente, a destruir, a calumniar, a hablar mal de alguien, a desnudar a alguien, a hacer las cosas negativas para afectar la obra del Señor. Fíjese qué importante por eso. Es decir, estamos despertando para hacer el bien, como decía el apóstol Pablo. ¿Para qué os congregáis? ¿Para el bien o para el mal?
Qué tremendo que pueda haber también congregaciones simplemente para lo malo. Ahora, por eso es bien importante, perdón, que nosotros veamos realmente cuál es nuestra condición y cómo nosotros podemos contribuir para lo que Dios quiere en nuestra vida. Ahora, regresando a las vírgenes, a las citas iniciales, por eso es bien importante nosotros ver la condición en la que estamos. ¿Estaremos cabeceando y dormidos? Y que cuando venga el Señor, hermano, nos tome como cuando alguien es despertado abruptamente. ¿Y cómo se siente una persona así? Pues se siente desorientada esa persona porque la despiertan así rápidamente. Imagínense como aventando todo y viendo, pues, ¿qué está pasando? Sabe que mucha gente será despertada así en el tiempo final y por eso esas insensatas no tuvieron tiempo ya. Por eso dijeron, denos a los que tienen, denos ustedes de lo que han recibido. Y ella, no, pues es que si les damos ya no nos va a alcanzar. Por eso la comunión es algo personal, pero por eso es que tenemos que ver en qué condición estamos. Si estamos dormidos y nos van a despertar abruptamente, ¿estaremos preparados para recibir al esposo? ¿O seremos despertados abruptamente y que no sabemos ni qué está ocurriendo? Es así cuando una persona es despertada, que se despierta y así como, ¿qué está pasando? Empieza a ver alrededor, empieza a ver qué está ocurriendo, ¿verdad? Es algo terrible y un sentimiento terrible también esto, pero por eso tenemos nosotros que ver, hermanos amados, la condición en la que estamos, que nosotros nos estemos preparando con el aceite necesario, es decir, tener la comunión con Dios cada día y con su Espíritu Santo para que no seamos llevados a algo que no es lo que Dios quiere. Qué importante decir, Señor, despierta mi espíritu, despierta el espíritu de tu pueblo, despierta, Señor, la gente que me rodea, que podamos ser gente que está edificando, gente, Señor, que está ayudando, gente, Señor, que está haciendo lo que tú quieres que hagamos, Señor. Queremos ser un pueblo, Señor, que esté levantado y haciendo tu voluntad. Hermanos, qué bueno sería que esa voz cuando se oyó que despertó, hermano, a estas vírgenes, seamos nosotros como esa voz de alguien, como una atalaya que no se durmió, sino que no está ahí con las vírgenes, no está ahí entre ellas, está tal vez en esa torre viendo lo que está ocurriendo, oyendo lo que está ocurriendo y que es esa voz que diga, ya viene, ya llegó, salid a recibirlo. Pero hermano, qué tremendo que mucha gente se ha dormido y es mi anhelo y mi oración que cada día podamos nosotros despertar. Pero ¿cómo vamos a despertar? Solamente Dios es el que lo puede hacer. Pero ¿cómo debemos pedirle? Pues reconocer la condición que tenemos y decirle, por favor, Señor, despierta nuestro espíritu, como tu palabra dice, Señor, en estas citas, que podamos ser gente, que seamos despertados por ti, para saber, Señor, lo que hay que ver, lo que hay que escuchar y lo que hay que hacer, Señor. Pero en ti, porque le vuelvo a repetir, hay gente que sí está viendo, pero cosas negativas. Se está oyendo la voz de la serpiente, está activándose en lo que la hechicería quiere que se haga en este último tiempo. Pero dice la Escritura, el Señor enviaré mi espíritu, ¿verdad? Así como ese poder y espíritu de Elías que viene a la restauración. La pregunta es, ¿estamos restaurando o estamos nosotros destruyendo? ¿Estemos nosotros levantando al caído o rematándolo ahí en el piso? Por eso es importante ver nuestra condición y decirle, Señor, sabes que yo quiero ser una persona de esas que están despiertas, de esos que están, Señor, al pie del cañón, Señor, de esos que están listos para hacer tu voluntad. Por eso te invito que te suscribas al canal, que compartas esta palabra y que estemos en esa oración ferviente, que el Señor despierte desde lo más alto de los rangos jerárquicos de autoridad,
hasta lo más bajo, que podamos estar activados en Él como cuerpo de Cristo, unidos los unos a los otros, en oración, en súplica, rogando que en este tiempo que nos ha tocado vivir tan difícil, tan adverso, podamos ser un pueblo despierto, un pueblo que está edificando, un pueblo que está con ojos abiertos, con oídos abiertos para lo que Dios muestra y para lo que el Espíritu habla, y que podamos estar activados en lo que Él quiere que hagamos. Por eso, hermano, te animo, no te quedes ahí, como dice este consejo en Efesios: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ese es nuestro deseo, que todos seamos despertados, que nosotros nos levantemos y que el Señor nos alumbre. Así que Dios te bendiga y yo espero bendición contigo y los tuyos. Hasta la próxima. Shalom.